Dios dice que el Señor anhela sus momentos, que Él desea esos momentos. Ahora exprésele usted también cuánto espera ese momento. Un tiempo de adoración, un tiempo de rendir su corazón, un tiempo de rendir su vida, todo lo que usted es, su mente, sus pensamientos, esos planes y esos proyectos que están tan presentes y ocupan tanta parte de nuestra vida. Pero que usted los pueda dejar a un lado y decir: Señor, lo que yo más deseo, lo que yo anhelo, Señor, es tu presencia. Porque amo esos momentos, Señor, de intimidad contigo, de rendirme delante de ti, de rendirme, amado Señor, derramando mi corazón, dándote gracias, anhelando escuchar tu voz, deseando, Señor, sentir la libertad que se siente donde está tu espíritu. Porque donde está tu espíritu, Señor, allí hay libertad. Y donde está, amado Dios, tu presencia, hay libertad. Y te doy gracias, amado Señor, por lo que tú ya estás haciendo en cada vida, en cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, y todas aquellas personas que se han conectado a través de esta señal de radio, allí a través de Fuego AM, a través de internet también. Amamos, Señor, tu presencia, anhelamos tu presencia, descansamos en tu presencia y te damos gracias, amado Señor, porque tú estás donde eres bienvenido y tú eres bienvenido en este lugar, y en cada hogar que se está conectando, allí eres bienvenido, en cada casa, en cada corazón, en cada familia, allí eres bienvenido, Señor. Gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta tarde. Yo le invito a que tome asiento, le doy la bienvenida a esta tarde a nuestro servicio semanal y le doy la bienvenida a todos los oyentes de Fuego AM y a todas las personas que nos ven a través de la señal de internet, allí en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, Pastor Diego García y Fuego AM, la bienvenida a todos. Yo voy a invitarle que vayamos a la palabra de Dios, al segundo libro de Crónicas, al capítulo 14, segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Hoy vamos a hablar de los consejeros, el consejo sabio. ¿Cuál es un consejo sabio? ¿En qué se basa un consejo sabio? ¿Cómo sería un consejo sabio? Todos nosotros necesitamos consejo en muchos momentos, no en un momento, sino en muchos momentos de nuestra vida. Y eso es sabio, buscar ese consejo. Lo sabio es buscarlo donde se debe buscar y no donde no se debe buscar. Nosotros como pueblo cristiano somos muy dados a aconsejar a todo el mundo. Queremos involucrarnos y queremos a todas las personas decirles cómo deberían manejar su vida, cómo deberían comportarse, cómo deberían reaccionar, pero pocas veces lo hacemos desde la palabra de Dios y desde el propósito de Dios, y más lo hacemos por emoción. Y hay muchas personas que por emoción intervienen. La cuestión es que de pronto creen que están dando el mejor consejo de su vida, pero quizás están desviando los planes y los propósitos de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque una persona cuando está pidiendo un consejo, y es más, hermano, a veces ni siquiera lo piden, pero es necesario dárselo. A veces ni siquiera lo están pidiendo o están expresando que necesitan ser aconsejados, pero usted sabe, y cuando es guiado por el Señor y el Espíritu de Dios le muestra algunas cosas, usted sabe que está llamado ¿a qué? A poderle hablar a las personas. Pero debemos entender algo: o estamos dando consejo o estamos recomendando. Yo puedo aconsejar a alguien, y cuando es un consejo es algo que tiene que ver con el plan y el propósito de Dios para su vida, o puedo estarle recomendando desde mi corazón y desde lo que yo haría. En su caso yo haría esto y lo otro. Pero hermano, es que yo no estoy en el lugar de la otra persona, entonces por más hipótesis que yo tenga o por más pensamientos que yo tenga y que me parezca que sean correctos, pues debo mejor guardar silencio. La vida de las personas, cuando alguien necesita un consejo, cuando alguien necesita recibir una palabra que venga de parte de Dios a recordarle algo. Vamos a ver 2 capítulos completos allí en el segundo libro de Crónicas. El primero es el capítulo 14 y vamos a ver por aquí a un hombre que es Asa, el rey Asa. Y el capítulo 14 en algunas Biblias dice que es a los primeros años
del reinado de Asa. Dice la palabra de Dios: cuando Abdías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Hago un paréntesis aquí, estoy leyendo la traducción, la nueva traducción viviente. De pronto usted tiene la Reina Valera y dice, aquí hay algunas cositas diferentes. Dice la palabra de Dios entonces, que disfrutó un periodo de paz, versículo 6. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros de la tribu de Judá armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa y por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. Si usted ve la historia de este hombre, podríamos decir, necesitaba un consejo. Parecía que la tenía clara, ¿verdad? Y que la tenía clara en qué, de dónde viene su socorro, de dónde viene su ayuda, del Señor. Hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Todos sabemos que había unos tiempos en que había unos reyes que se apartaban de Dios, había derrotas, unos que se acercaban y volvían el corazón de Dios y había victorias. Pues Asa es uno de los que hizo lo correcto y agradó al Señor. ¿Qué hizo él? Quitó los ídolos. ¿Qué hizo él? Llamó al pueblo a que se volviera al Señor. ¿Qué hizo él? Armó el ejército y lo organizó muy bien, listos para la batalla, aunque vivía en tiempos de paz. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, mi hermano, y recordarle que así usted viva en tiempos de paz, usted siempre está preparado como un hijo de Dios, como un cristiano, para los tiempos de guerra, porque la Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa y nosotros debemos siempre estar listos. ¿Y cómo estamos preparados para la batalla? Si las armas no son carnales, sino poderosas en el Espíritu, poderosas para la destrucción de fortalezas, poderosas para derribar argumentos, poderosas para llevar pensamientos cautivos. Quiere decir que nosotros estamos en pie de guerra, y esta mañana que compartí allí en el devocional, cuando sonaba el shofar, cuando ellos estaban escuchando en silencio el shofar, recordaban algo: estamos en una batalla. A veces se nos olvida que estamos en una batalla, a veces se nos olvida que hay una guerra espiritual que se está librando desde hace mucho tiempo, y que nosotros somos parte protagónica en esa guerra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque el enemigo nos detesta, nos odia, por una simple y sencilla razón: porque Dios nos ama, y como Dios nos ama, Él nos detesta y quiere apartarnos del amor de Dios. Pero la palabra de Dios dice algo: que nada puede apartarnos de su amor. Ahora está este hombre haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Quito los ídolos, voy a preparar al pueblo para la guerra. Estamos en tiempos de paz, pero habrá un momento donde alguien se da cuenta usted que un etíope se le ocurrió, y nada más y nada menos que vámonos contra la guerra, vámonos para la guerra contra Judá.
¿Cuánta gente llevamos? Le dirían al líder allí, a ese etíope. Le dice, no más 1 millón de soldados. Eso es mucha gente, hermano. Eso es mucho pueblo. 1 millón de soldados, y ¿quién tendría 1.100.000 o 1.200.000 soldados? Si nosotros hacemos el conteo del pueblo que estaba allí, de ese ejército de Judá que estaba allí, entonces nos damos cuenta que era alrededor, llegando casi a los 600.000. Había una diferencia de un 60% era lo que tenían, una diferencia del 40%. Y 400.000 soldados son 400.000 soldados, hermano. No eran ni 5.000 ni 10.000, eran 400.000. ¿Cómo iría el etíope? Él iría seguro, pan comido. Esta es una victoria asegurada. ¿Cómo estaba Asa? También estaba seguro. Pero él estaba seguro que su fuerza no estaba en la cantidad de hombres que tenía. Su fuerza estaba en Dios. Por eso lo que hizo este hombre fue clamar a Dios. Y cuando clamó a Dios, hermano, la palabra de Dios a nosotros nos lo dice, que Dios responde las oraciones. Por allí dice la carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que nosotros debemos entender algo. Cuando nos acercamos en oración, debemos tener la certeza, la convicción que Dios responde. ¿Usted ha orado con fe o sin fe últimamente? Si usted ora sin fe, hermano, yo le digo algo, usted está perdiendo el tiempo. Pero cuando oramos con fe, yo voy a clamar al Señor y estoy seguro que Él me responderá. ¿Por qué le habría de responder el Señor? Sencillo, porque Él estaba viviendo en obediencia y estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Es decir, tenía a su favor el mover de Dios, el propósito por el cual estaba caminando, Él tenía a su favor nada más y nada menos que al ejército del Señor. Y le dio una victoria contundente, con un ejército que era un poco más de la mitad de este ejército de los etíopes. Sin embargo, le dio la victoria. Y la Biblia dice algo, que la gloria se la llevó ¿quién? El Señor. Asa lo dijo claramente, es Dios el que lo ha hecho. Y nada, pues si ya estamos ya entrados en gastos, vamos para adelante y tomamos otros territorios. Y el Señor les dio también esas victorias. El Señor siempre bendice más allá, mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Ahora, esta historia, o este capítulo 14 que vemos aquí, que acabamos de leer, usted podrá ponerse en el lugar de Asa. Y yo le pregunto algo, ¿cuántas veces ha visto victorias? Nosotros hemos visto muchas victorias que nos ha dado el Señor, situaciones que parecían imposibles, situaciones que parecían ya, mejor dicho, aquí es totalmente, humanamente, es imposible que nosotros tengamos una victoria. Y sin embargo, de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa y de una manera poderosa, el Señor nos ha dado la victoria. Y hoy podemos dar testimonio a nosotros. ¿Cuántas veces le ha dado el Señor esas victorias? ¿Cuántas? Muchísimas. Si usted mira a lo largo de su vida, son muchos los momentos donde usted ha visto esas victorias. Bueno, Asa se enfrentó, tenía alrededor de 600.000 soldados, un poco más de 550.000, y resulta que se enfrentó a 1 millón de soldados. Yo me enfrenté a un momento en que el enemigo quería matarme o quería destruir mi vida o quería destruir mi hogar, y aquí estoy contando la historia. ¿Por qué? Porque el Señor, igual que Asa, a mí me dio la victoria. ¿Cuándo? Cuando clamé. Y cuando clamó, ¿y qué más hizo? No, yo estaba caminando en obediencia, venía caminando en integridad. Por eso mi clamor no encontró ¿qué? Oposición. Porque nuestras oraciones no tienen oposición. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos muy cerca al Señor. Una cosa es que estemos muy lejos y el enemigo pueda oponerse y meterse por ahí en la mitad. Y otra cosa es que nosotros permanezcamos. Estaban en tiempos de paz. Dice la Biblia que con todo lo que estaba haciendo este hombre, nadie se había levantado a hacerle la guerra. Y sin embargo, él estaba armando la gente y él estaba preparando todo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano iba a haber una confrontación. Tarde o temprano usted va a vivir situaciones. La Biblia dice que nosotros tendremos aflicciones. ¿Qué quiere decir eso? Prepárate para esas aflicciones. Pedro lo dice de esta manera: no se sorprendan en medio de las pruebas, no se sorprendan ante las situaciones difíciles. Más bien, en medio de esas situaciones, estén tan fortalecidos en el Señor y echen toda su confianza, la ansiedad, sus cargas, sus pensamientos delante del Señor. Y cuando venga el tiempo difícil, usted levanta su voz, auxilio. Pero es que usted ha venido caminando ¿cómo? En obediencia, en integridad.
Vuelvo a la pregunta, ¿este hombre necesitaría un consejo? Desde el punto de vista natural, quizás nosotros dijéramos, no, no necesitaba un consejo. ¿Para qué necesitaba un consejo? Acaba de tener una victoria, mejor dicho, de esas que quedan para la historia. Y aquí quedó escrita. Acaba de tener una victoria que no va a ser olvidada. Acaba de tener una victoria que se hablará de ella por muchísimo tiempo. Acaba de tener una victoria donde se manifestó el poder de Dios. Esto es un testimonio vivo del poder de Dios. Todo eso está ocurriendo. Pero ojo, no olvide algo y téngalo siempre muy presente. No hay un momento donde una familia, un ministerio esté más vulnerable que cuando hay una tremenda victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una tremenda victoria, muchas veces bajamos los brazos. Y bajamos los brazos para celebrar, y bajamos los brazos para contar lo que ha ocurrido, y bajamos los brazos y decimos, bueno, después de esta victoria vendrá un tiempo de calma, un tiempo de tranquilidad, y el enemigo está muy atento. Y está muy atento para confundir. Y está muy atento, ¿por qué? Porque cualquier espacio que se le deja al enemigo es aprovechado para tocar la mente, el corazón de los hombres y para traer problemas. Dios sabe esto. La Biblia nos habla mucho de estos tiempos. Siempre, 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 después de una tremenda victoria, las personas están vulnerables a cometer errores, hermano. Y por eso necesitamos oír la voz de Dios. Y por eso necesitamos consejo. Y por eso dice el capítulo 15 de este libro, dice, de este segundo libro de Crónicas, luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, que le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín, el Señor permanecerá con ustedes. ¿Qué le dice? Esta versión dice, mientras ustedes permanezcan con Él. Están en medio de la victoria. El primer consejo que reciben es, oigan todos, escuchen bien. El Señor va a seguir estando, pero ojo, no se olviden de Él. No, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de Dios si nos acabó de hacer esto? Mire, hermano, hay muchos momentos así, en un instante, en un suspiro, en un segundo, que nos olvidamos. Y nos olvidamos y el enemigo es sutil, engañador. ¿Para qué? Para llevarnos a querer tomar la gloria de lo que no nos pertenece, de lo que no nos corresponde, a bajar los tiempos. Mire, estamos cerca a diciembre, muchas personas salen de vacaciones. Y usted sale de vacaciones y me voy a ir una semana, me voy a ir 2 semanas de vacaciones y eso está muy bien, ese descanso que usted tenga. Pero de pronto se le olvida ¿qué? Orar. A mucha gente se le olvida. O no se le olvida, también sale a vacaciones de la oración. No, pero yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y ahí estamos en el devocional y ahí estamos, pero porque toca ir a trabajar, pero yo estoy ahorita en vacaciones. Yo no, a las 5 no me voy a despertar ni loco. Yo voy a poner por ahí a las 7, 8 de la mañana y entonces ahí miramos, pero usted está en vacaciones, hay que aprovechar el día y la piscina y el mar y el paseo donde usted está y la familia y los hijos van a estar ahí. Si usted tiene hijos pequeños, vámonos rápido, desayunemos rápido. Entonces usted dice, bueno, por la noche y se le pasó. Hermano, hay tantas cosas que hacer, ¿por qué? Porque es muy cortito ese tiempo. Son 5 días, son 8 días, son 10 días y entonces la gente dice, yo tengo que aprovecharlos. Y se dedicó a hacer otras cosas. ¿Qué le estaba diciendo aquí el consejero? ¿Cuál es el primer consejo? Hoy que estamos hablando de consejo sabio, oigan, deténganse un momento, recuerden algo, Dios va a seguir estando con ustedes, siempre y cuando ustedes sigan estando con Él. Porque si ustedes son los que se alejan, después no digan por qué la derrota, por qué me pasó lo que me pasó, dónde bajé la guardia, qué sucedió. Salí a vacaciones también de la vida cristiana, salí de vacaciones de mi relación con Dios. No, hermano, no. Y vuelvo al tema de las vacaciones. Usted que si se va a ir para vacaciones, si se va a ir para la playa, no hay nada tan bonito como salirse por allá solo. Ahí le dejo esa idea de madrugada, a las 5, a la misma hora que se levanta aquí. Pero en vacaciones vaya, pase tiempo con Dios en una playa, allá a la orilla del mar. No cuando eso está lleno de gritos y de música, sino cuando usted está solito en intimidad con Dios, se va para el campo, para algún lado, vaya, busque ese tiempo con Dios. Pero ojo, recuerde el primer consejo. Y siempre, siempre el consejo, así usted no esté de vacaciones, cuando usted está con alguien, es decirle, venga para acá. Que yo soy cristiano,
que yo voy a la iglesia, que yo soy líder, que yo voy por allá a una congregación en mi barrio, puede ser su compañero de trabajo, pero usted está viendo que de pronto se le olvidó algo, un pequeño detalle, que estar con Dios y su vida y sus actos y sus palabras y lo que está haciendo es la muestra que se le está olvidando este detalle. Porque el Señor, dice la Biblia, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías. ¿Por qué el Señor inquietó a Azarías? ¿Por qué el Señor inquietó a este varón a decirle algo? Vaya, búsqueme a Asa y por favor recuérdele algo. Recuérdele que yo le voy a seguir dando victorias, que yo estaré con él siempre y cuando él esté conmigo. El Señor sabe todas las cosas. El Señor conoce todo lo que va a pasar. Todo lo que está por venir, Él lo conoce. Así que cuando nosotros estamos a punto de olvidarnos por un instante lo que profesamos en todo tiempo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero estoy a punto de tomar una decisión, de hacer algo que realmente muestra todo lo contrario, en ese momento el Señor rápidamente manda un consejero. ¿Y cuál es ese consejero? El que viene y me da ¿qué? Una advertencia. Eso es un consejo. A veces pensamos, ¿cómo le doy un consejo? Silvia vino a pedirme un consejo y de pronto Silvia quiere que yo le diga lo que ella quiere oír y de pronto Dios me está mostrando algo, pero es demasiado duro y yo para meterme en este lío y ella me cae tan bien y yo la estimo y entonces yo como que mejor no le digo y a lo último le digo, dale, ahí sí como le dijo el hombre de Dios en su momento a David, haz todo lo que tengas a mano, dale, tú adelante. Pero mire lo que le dijo el Señor al profeta de David. Le dijo, ve rápido, corrige eso, porque yo no te he dicho eso. Este hombre quiere construirme casa y yo no dije eso. Más bien dile que no, que yo no acepto, que muchas gracias. Y tuvo que volver a corregir, porque a veces nos sucede eso. A veces nos sucede eso, hermano. Y es que el consejo que queremos dar es que la gente quede feliz y contenta. No, eso no es un consejo. Un consejo muchas veces es esto, una advertencia. Firme advertencia. Hombre, Azarías estaba hablando con el rey, no estaba hablando con cualquiera. Pero lo primero que detuvo al pueblo, los que vienen cantando de la victoria, nadie nos pudo hacer frente, somos los más poderosos, somos los más fuertes. Y él levanta su voz, escuchen todos, que Dios les dice que si ustedes se apartan de él, si en su corazón por un poquitito se hacen a un lado, Él ya no va a estar más con ustedes. Primer punto del mensaje. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Hermano, eso es un consejo sabio. Cuando a usted, alguien, un momento de su vida le diga, pare un momento que usted está haciendo algo malo. No estoy haciendo algo malo. Su corazón ya va más adelante de usted. Usted está aquí, pero su corazón ya está llegando a la avenida Suba. ¿Cómo así? Que Dios lo está viendo. Su corazón va más adelante, su mente, todo va más adelante. ¿Sabe qué le manda a decir el Señor? Que Él lo ama mucho y que todas las victorias que le ha dado hasta hoy, mejor dicho, usted va a seguir viendo muchas más de esas victorias. Pero ojo, Él va a estar si usted está. Si usted lo busca, Él se va a dejar encontrar. Pero si usted lo abandona, Él lo va a abandonar. Esta palabra despierta el corazón de cualquiera, bueno, de cualquiera que tiene temor de Dios. Porque el que se tiene como a sí mismo, como el centro de su vida, pues una palabra de esta lo molesta. Este era el rey. Si Asa hubiera sido un líder o un gobernante de este tiempo, ¿qué diría? Usted no sabe quién soy yo. Le diría, oiga, usted no sabe quién soy yo soy el rey. ¿Qué me viene a decir? Usted me viene a enseñar, mire lo que acaba de pasar. Dios me dio las victorias. Y cuando nos dio la victoria le dimos gloria a Él. Y después nos fuimos a otros lugares, tomamos territorio, enfrentamos otras batallas, de ahí estuvo el Señor. Tenga mucho cuidadito con quién está hablando, porque yo soy el rey. Y sabe unas cosas, si a mí no me gusta lo que usted me está diciendo, yo lo puedo llevar a la muerte hoy mismo. Ese hubiera sido el Asa del siglo XXI, o si hubiera sido un líder cristiano que hubiera dicho, me humillaron, me están maltratando, y me lo dijo delante de todo el mundo porque se paró y dijo a todo el pueblo, pilas que ustedes se van a apartar de Dios, entonces me voy para otra congregación. Eso hubiera dicho.
¿Por qué? Porque el enemigo lanza esos dardos a la mente de la persona. Aquí estaba él diciéndoles, ojo, reflexionen. Pero un momentico, miremos, ¿de dónde venimos? Una victoria, 2, 3, 4, tantas victorias. Enfrentamos a un pueblo de 1 millón de soldados. 1 millón de soldados. Y el Señor nos dio la victoria. Mejor dicho, pasamos y había muertos por todo lado. Y no lo matamos nosotros. Eso fue el ejército de Dios el que lo hizo. Ahora estamos aquí parados. Ojo, porque lo que el Señor nos está diciendo, el consejo es ese. Examínate a ti. Porque de pronto estás a punto de poner el pie en una bomba que va a destrozar tu vida, que va a destrozar todo lo que tú eres. Entonces como que se manda el consejo, me detengo, voy a reflexionar. Eso hace, vuelvo y digo, una persona que tiene madurez. Después de este mensaje, dice la palabra de Dios, el versículo 3, por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, y sin sacerdote que les enseñara, y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad, y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Mire este versículo 7. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Oh, una bonita palabra. Tengan cuidado, pero miren, lo que ustedes van a hacer cuando caminen con Dios va a dar fruto. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que había tomado de la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela, Maaca, de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado, así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Vivir en paz, vivir tranquilo, caminar confiado en el Señor. Realmente eso es lo que cada uno de nosotros, o lo que todos nosotros anhelamos y deseamos. Le decía hace un momento, ese capítulo 14 que leímos primero, nos muestra una victoria maravillosa contra toda probabilidad. Esta mañana hablábamos de las probabilidades. A veces miramos las probabilidades y nos vamos dando por vencidos viendo con nuestros ojos naturales. Y sin embargo, ahí está el Señor haciendo que el ejército opositor huya. Cuando Asa y sus hombres comienzan el regreso a la ciudad, cansados por la batalla, también celebrando la victoria, ahí, después de ver ese mover extraordinario en sus vidas, ellos están fatigados y vulnerables. Pero viene la palabra de Dios que les recuerda, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué hicieron sus antepasados cuando se apartaban de Dios? Todo lo que les pasó, y los vuelve a traer al presente. Y en ese presente dice, miren, si ustedes permanecen con el Señor, todo lo que ustedes emprendan va a dar un fruto maravilloso y sobrenatural. Ahorita están vulnerables. Ahorita, después de una victoria tan grande, la derrota en este preciso instante puede ser más grande, contundente. Nosotros vemos en el libro de Josué los muros de Jericó y después la derrota de Jai.
aunque era más pequeño el territorio a tomar, aunque ellos lo vieron como pan comido en su momento, desanimó al pueblo de tal manera como si hubieran perdido 3 Jai, hermano. 3 Jericó, perdón. Como si hubieran perdido 3 Jericó. ¿Por qué? Porque así son los golpes del enemigo. A veces nosotros magnificamos las derrotas que hay cuando dejamos esas puertecitas abiertas en nuestra vida. Y entonces viene una contundente victoria, damos gloria a Dios, dejamos una puertecita abierta, viene el enemigo, en ese momento estamos o celebrando o estamos cansados de esa batalla o ponemos la mirada en otro lugar, viene el enemigo, entra, ¡pum!, viene una derrota, puede ser mucho más pequeña que la victoria tan grande que hemos recibido y sin embargo tiene un efecto devastador. Por eso hay tanta gente que habla hoy en día, desánimo, 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 angustia, opresión, cansancio físico, cansancio espiritual, personas que ya no quieren seguir adelante, personas que quieren renunciar. ¿Qué necesitan? Necesitan un consejo. ¿De quién? De parte de Dios directamente. ¿Y cuál es ese consejo? Sigue adelante porque lo que viene es victoria. Pero mire todo lo que está pasando. Ahora examina los pasos que tú estás dando. Este pasaje del capítulo 15 nos enseña cómo es dar y recibir un consejo, hermano. ¿Por qué? Le decía también, Azarías le estaba hablando a un rey. ¿Pero cómo le estaba hablando? Con confianza y con seguridad. Pero no le estaba hablando con confianza y seguridad porque se le estaba diciendo lo que se le ocurrió a él en ese momento. Le estaba hablando con confianza y seguridad porque sabía que lo que le estaba diciendo era la palabra que venía del corazón de Dios para él. Cuando usted le habla a una persona con confianza y seguridad es porque sabe que Dios está dándole una palabra a la persona. Y esa palabra no es usted el que tiene que convencer de nada, sino es el Espíritu Santo, el que cambia, transforma, fortalece, trae libertad. Hay muchos lugares, hermano, y debemos nosotros decirlo claramente. A veces hay unos manuales que en algún momento, mira, hay muchos libros sobre consejería. Y son buenos, algunos son muy buenos. Hay algunos libros excelentes y tocan unos temas, hay conferencias que dan, algunas editoriales y hay tomos y tomos de consejería y eso está bien, porque hay como un hilo conductor, un parámetro y como una guianza. Pero todos sabemos, hermanos, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y todos nosotros somos totalmente diferentes. Y los casos que vivimos, aunque parecidos, son totalmente diferentes. Porque todos tienen que ver con el trasfondo de la persona, con su matrimonio, con su llamado, con el propósito de Dios, a qué lo llamó el Señor. Yo no puedo coger, imagínense nosotros, pensar que el Señor vino y con la misma tijera nos cortó a todos y todos somos como hechos en serie igualitos. No, hay propósitos, cada uno tiene dones, talentos, hay un trasfondo en su vida, hay muchas cosas. Y yo he visto en lugares donde el manual de consejería es este, apréndaselo. Y entonces le damos al manual y del manual no nos salimos. Del manual no nos salimos porque no rompemos el esquema. Entonces, la gente que viene a la consejería, listo, tenemos la consejería y sacamos el manual. ¿De qué vamos a hablar? Del matrimonio, página 50, matrimonio. En la página 50 dice, si es mujer la que viene, aguante. Si es el hombre, usted es el rey de esa casa. ¿Listo? ¿Está de acuerdo? Pues ¿quién va a decir no? Y de pronto, pero es que mire, pastor, no, usted aguante porque usted es la mujer. Venga, oramos, pecadora, y no discuta aquí porque esa es la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos matrimonios son dañados desde una mala consejería? ¿Cuántas vidas son afectadas? ¿Cuántas vidas son afectadas? Viene de pronto Silvia a una consejería y entonces Silvia me habla de su llamado a servir a Dios. Y yo le digo, ¿y usted llamado de dónde? Usted no tiene ningún llamado. Vaya ahora y siga asistiendo a la iglesia porque usted no tiene nada que hacer. ¿En qué momento hablé palabra de Dios? En ninguno. Seguí el manual, lo que mira el hombre, lo de afuera. Así lo dice la palabra. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Hablamos con confianza y seguridad. En este caso, de Asa y de Azarías le hizo una advertencia fuerte. Los que aconsejan a otros siempre deberían tener como referente este pasaje, un hombre como Azarías. Las advertencias son parte esencial de lo que usted está comunicando. ¿La advertencia es qué? Cuando usted está en una consejería, usted está escuchando la versión de la historia, una versión de la historia.
Si es un tema de pareja, hay dos versiones de la historia. Y hay una tercera versión, ¿cuál es la verdadera? Y esa solo la conoce el Señor. Si nosotros estamos siendo guiados por el Señor, yo estoy escuchando una versión, segunda versión, pero mi mente, mi corazón están en el Señor para que Él me muestre cuál es la versión real. Y en la versión real el Señor va a dar una palabra. Entonces, un consejero tiene una visión más amplia de la situación que se está viviendo ahí, y entonces cuando esa situación, y el Señor permite ver una situación más amplia, fácilmente viene una advertencia, ojo con el paso que tú vas a dar, pero firme, firme, con carácter. ¿Por qué? Porque es el Señor, usted le está salvando la vida a la persona. Un médico, cuando da una advertencia de estas, que está dando un consejo, oiga, deje de comer esto, oiga, haga ejercicio, oiga, deje de consumir o alcohol o de fumar. Los médicos están dando una advertencia. Y si lo sigo haciendo, ¿qué? Fácil, se va a morir. Así de sencillo, se va a morir. Entonces, ¿qué dieron? Un consejo, que es una advertencia. Y eso salva vidas, hermano. Azarías termina diciéndole a este hombre cómo la mano de Dios ha trabajado en la historia y cómo el Señor ha tenido misericordia. Y cuando el pueblo se ha alejado de él, han venido grandes problemas, pero cuando alguien ha tomado la decisión de buscarlo, el Señor le ha respondido con misericordia. ¿Por qué le estaba hablando esto? No va y se le olvide. Yo le quiero recordar algo, porque de pronto, en medio de todo lo que está viviendo en este día maravilloso, Señor Rey, de pronto se le olvida quién es Dios. Y si a usted se le olvida quién es Dios, hermano, está en graves problemas. Un buen consejero va a escuchar a las personas. ¿Y sabe qué le ayuda? Muchas veces las consejerías son que, voy a poner un ejemplo, trajo una pelota de lana enredada. Y entonces dice, este es mi problema. Un buen consejero tiene que tener el tiempo, la sabiduría y la visión para decir, muéstrale, cogemos la puntica y empezamos a desenmarañar. Hermano, eso puede ser que no sea cosa de una reunión, pero está desenmarañando. ¿Qué sucede? Y volvamos al tema de los manuales que hay. Mire, este es mi problema. Y trae eso todo enredado, toda esa lana, y el consejero, Entonces, póngase a orar. Hasta luego, venga el siguiente. Y lo entrega tal cual está, hermano. Tal cual está. ¿Qué estaba haciendo Azarías cuando empezó a hablarle de la historia? Ni siquiera de él ni del papá, sino a través de la historia de muchos tiempos, de los reyes. Estaba desenredando la pita. Mira, te voy a contar algo para que no se te olvide. Vamos a empezar por ahí. Mira lo que hacía el Señor. Y empezó ¿a qué? A desenmarañar, llamémoslo, los detalles que estaban en desorden, para que se enfocara en algo. Tu mirada debe estar enfocada en algo. En la consejería usted debe llevar a la persona quiere contar muchos detalles en la consejería. Y se va acordando, y va contando, hace 2 años, mire, pero ayer me pasó esto, y estaba hablando de una persona, y terminó hablando de otra cosa, después terminó hablando de los papás. Está bueno escucharla, y si usted tiene tiempo empieza a desenmarañar, pero llévela a enfocarse en algo, no en usted, ni en ese momento, a enfocarse en Dios. Entonces el consejero interviene, y le va hablando siempre de la fidelidad de Dios, y entonces la persona tiene un panorama. ¿De qué hablo? Muchas veces la gente llega a la consejería y dice, no sé por dónde empezar. La mayoría de las personas dicen eso, hermano. De 10, 8, 9 dicen eso. No sé por dónde empezar. Es normal porque no saben de todas las áreas de su vida dónde estará la situación. Listo, empiece por donde quiera empezar. Pero déjeme a mí también hablar en un momento. ¿Por qué? Para que usted mire, ponga su mirada en el Señor, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, porque usted esta consejería, el propósito es que no salga igual, y no porque hablo con el pastor o con el líder. Si usted se mantiene con la mirada puesta, enfocada en el poder y en la misericordia de Dios, entonces la historia se le va reduciendo. Y en el momento en que usted se enfoca en el poder y la misericordia de Dios, sabe algo, hermana, que todo tiene solución. Entonces la carga que traía antes de entrar a la consejería, se la va descargando. Y así va encaminando la persona, hermano. Hay gente que quiere olvidar, que no logra recordar cómo Dios obró en el pasado en su vida. Hay muchos.
Y créame que una persona que olvide la misericordia y el poder de Dios, o quiera olvidarlo, o no quiera recordarlo para su vida, va a estar en problemas. Porque va a vivir bajo el yugo, bajo la opresión del enemigo, bajo el tormento del enemigo. Entonces la tarea del consejero es ¿qué? Permanecer firme, hermano, y empezarle a hablar la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado a la vida de la persona y que de pronto está pasando por alto o se le ha olvidado. Ejemplo, lo que dice el versículo 7. Dice la palabra de Dios, pero en cuanto a ustedes sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. Cuando una persona recibe un consejo, el fruto no viene inmediatamente. No es un tema de entró a la consejería y todo cambió. Es un proceso. Y en ese proceso, esta palabra, ese versículo 7, ojalá usted lo memorice, va a saber que cuando usted obedece a Dios, siempre, siempre, siempre va a haber el resultado de esa obediencia. Dios no se guarda nada. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. El Señor dice que Él escudriña las intenciones del corazón para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Si usted tiene presente en su corazón, en su boca, en su mente, y tu mirada puesta en esta palabra, sabe que Dios va a recompensar su obediencia. Siempre que le vaya a hablar a alguien del Señor, el consejo y la dirección que Dios le dé, mire cómo se cierra y se sella esto. Y es, si tú pones por obra lo que Dios te está diciendo, ten siempre claro que vas a ver una recompensa. Esa palabra, ese versículo 7 es para todos nosotros, hermano. A los que en algún momento de victoria, de cansancio, de vacaciones, de lo que sea, se nos olvida por un instante lo que el Señor va a hacer. No, tiene recompensa. Mientras yo permanezca en la voluntad de Dios, dice también la carta a los Hebreos, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Y usted todavía sigue esperando a ver el fruto? Sí, siempre sigo esperando. ¿Por qué? Porque mientras camine en obediencia y haga lo que Dios me ha llamado a hacer, en ese momento, en algún momento, veré la recompensa. Y si se me está olvidando, usted tranquilo, que cuando se le esté olvidando, Dios manda un consejero. Siempre, un verdadero consejero puede ser a través de una palabra directamente a usted, de una predicación, un amigo, un compañero de trabajo. Dios puede usar hasta los inconversos. Y muchas veces le van a hablar cosas y le van a hacer caer en cuenta. Y luego usted no es cristiano. Y luego usted no debería confiar en esto y en esto. Y luego usted no es el de fe. Y entonces usted como este hombre, frena y recuerda algo. No, va a haber recompensa, no me puedo desviar. ¿Por qué el Señor le manda esas advertencias? ¿Por qué el Señor le manda la advertencia? ¿Por qué el Señor lo redarguye? ¿Por qué alguno empieza a escuchar una voz por allá adentro? No hagas, no llames, no entres, no vayas, no aceptes. Oiga, sentí como que alguien, ay, cállese, esas voces se tienen que callar, yo quiero hacer esto. Y termina la persona en problemas. Pero es el mismo Señor a través de la palabra. Eso estaba haciendo este hombre Azarías, a través de la palabra. Ese fruto, como les decía, no es inmediato. Hay procesos en la vida de cada persona. Pero esos procesos, ¿qué son? El proceso no es simplemente la espera, voy a esperar. El proceso es que usted ponga por obra la palabra que ha recibido. La función de un consejero, siempre, y para todo creyente, todo el pueblo cristiano que le gusta aconsejar tanto, es pensar y hablar siempre la verdad. Nunca la mentira, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios de los falsos profetas. Y un consejero se puede terminar convirtiendo en un falso profeta muy fácil. ¿Por qué? Puede decir cosas que aparentemente de parte de Dios cuando Dios nunca ha dicho nada. Debe permanecer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Debe tener mucha comunión con el Señor para poder hablar la verdad. Y la función del que está recibiendo el consejo es escuchar y acatar la verdad que le están diciendo. El rey Asa tomó muy en serio el consejo de Azarías.
Él habló, el Espíritu de Dios vino sobre él, le habló y dice la palabra de Dios, versículo 8, cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y ¿qué hizo? Fue a hacer lo que este hombre le dijo y derribó los ídolos. Llegaron a un extremo, mejor dicho, el que no esté con Dios se muere, así de sencillo. Tomaron la cosa en serio. ¿Qué hace usted con los consejos que ha recibido de parte de Dios? Seamos honestos. Es como si recibiéramos, ¿cuál es el billete de la denominación más grande aquí? El de 100,000. Y entonces recibimos algo grande, algo valioso, un consejo de Dios. Y uno dice, no me lo puede cambiar por sencillo. No puedo coger este consejo y lo cogemos y lo hacemos de un consejo sabio, de un consejo que está basado en la verdad. Hacemos así rapidito 10 pequeñas mentiras, o 20, o 30. ¿O qué tal si yo cojo una parte de ese consejo, la que me gusta, la pongo por obra, pero el otro lo negociamos? Negociemos, Dios. Hay gente que quiere negociar con Dios y quieren negociar todo, hermano, todo. Pero el Señor no va a negociar nada con usted. No es negociable lo que el Señor le está hablando, así de sencillo. Mire lo que dijo Azarías. Oigan bien, si ustedes buscan a Dios, Él se va a dejar encontrar. Si ustedes están con Él, Él va a estar con ustedes. Si ustedes se apartan de Él, por su cuenta ya están ustedes. Punto, se acabó. Así de sencillo. ¿Está o no está? ¿Lo toma o lo deja? ¿Qué dijo el profeta Elías? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué estaba haciendo? Un llamado, un consejo. Eso es lo que viene de parte de Dios. Se debe acatar la verdad el que recibe el consejo. Al interior del corazón de Asa, cuando recibió esa palabra, ¿qué hubo? Fortaleza. Se reavivó el fuego. Ese fuego que hablamos en el capítulo 14, inició en él cuando empezó a levantar el culto al Señor, el corazón de la gente al Señor, cuando derribó los ídolos. Aquí se repite la historia. ¿Cómo se llama eso? Un reavivar. Cuando veníamos a la iglesia, cuando no se pierde culto, cuando queremos servir, cuando llegamos a la casa y llegamos porque a partir de hoy se hace el tiempo devocional en casa. ¿Cuánto dura eso? ¿Un mes? ¿2 meses? Si usted se da cuenta por allá 6 meses adelante y dice, oiga, hace rato no hacemos devocional, cada uno anda por su lado, hace rato ya no sirvo en la iglesia, hace rato, y quedó en el pasado. ¿Qué vino con el consejo? Se reavivó. Allí el corazón empezó a arder. Pero un momento, porque de pronto estas victorias que he tenido me hacen olvidar de la esencia. Y es que estábamos cantando antes de entrar en este servicio. Amamos tu presencia, se nos olvida. Y entonces ya no la amamos tanto, ahora corremos tanto. ¿Por qué? Porque ahora somos victoriosos y exitosos. Porque mire cómo nos está yendo de bien. Nadie nos puede hacer frente. Se reaviva. Un consejo enciende ese fuego, lo aviva en el corazón y nos recuerda cuál es la base de nuestra vida, la esencia de nuestra vida. A los que han dejado el ministerio, a los que han dejado su lugar en la iglesia, a los que han dejado el lugar que Dios les dio y un día dicen, oiga, pero yo me metía con Dios, empecé a crecer, todo iba tan bien y de un momento a otro todo está gris, como apagado, me siento cansado. Me siento como perdido, me siento vacío. Lo que hubo fue ese reavivar en su corazón. Esto le permitió seguir. El capítulo 15 termina en cuánto. En el reinado de Asa y cuántos años el Señor le dio paz. Ese avivamiento en el corazón nuestro nos permite seguir adelante en el propósito de Dios. Vuelvo y le repito, todos esos cambios no fueron de un día. Se tuvo que escuchar y analizar el pasado, ocuparse, ahí habla de la relación con sus padres, hasta con su abuela, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enderezar, para corregir las cosas. A todo eso lo llevó un consejo, hermano. Se paró a Azarías. Oigan ustedes, venga, les digo algo, pan, y les dio el consejo, chao. Y el aconsejado escuchó, puso por obra y empezó a sanar cosas en su vida, en su familia. Venga, aquí falta poner esto en orden. Y por allí falta poner esto en orden. Venga, lo que había era trabajo por hacer. Y nosotros en semejante victoria, yo pensé que, mejor dicho, ya
estaba por encima del bien y del mal. Y todavía nos faltaba un montón por corregir. Y todo eso vino a través de ¿qué? De un consejo, de un consejo. Fue minucioso Asa en la evaluación del propósito. Cayó en cuenta de cuánto mal había hecho su abuela. ¿Qué dijo? O qué, cuando pensó en el mal de su abuela, que la toca por allí en la parte final de este capítulo 15, ¿qué dirían muchos? Pero es la abuela, pero es de la familia y ya es una viejita. No, él la quitó de reina, madre. Así de sencillo, tú no puedes estar ahí. Pues yo soy su abuelita, muchacho insolente. Lo voy a desheredar. No, 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 no. Yo ahorita recibí un consejo del Señor y estoy poniendo orden. Es que es mi hijo, es que es el hijo de no sé quién, es que es tal, es que es cual. Hermano, usted verá si escucha el consejo y lo pone en práctica o simplemente llama más que, ay, que la familia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hermano, el resultado de todo esto, y habla aquí del descanso, dice por allá el capítulo 14, en el versículo 6, el descanso de sus enemigos. Esta mañana le dejé a los hermanos ahí en el devocional una tarea, espero que hayan ido a buscar qué significa allí en Hebreos y todo el descanso que el Señor da. Yo le quiero decir algo, no hay nada más grande, hermano, cuando la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano o cuando el Dios de paz llena su corazón y usted está tranquilo, porque sabe que está caminando en la verdad y que está en lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. No hay nada que le pueda dar a usted más tranquilidad en la vida, hermano. Entonces las personas viven de manera sencilla y sin engaño delante de Dios. Asa lo hizo así. Hay personas que de pronto quieren cambios rápidos, no procesos, sino cambios rápidos. Y en esos cambios rápidos tratan de tomar decisiones que muy rápidamente, así, rápido. Voy a poner un ejemplo. Esto le da sobre todo a los jóvenes. No he conocido muchos adultos que les ocurra, pero me imagino que también los debe haber. Un joven va a un encuentro, va con todos los jóvenes al encuentro de la iglesia y es una gran bendición esto. No que no los mande, mándelo. Pero cuando su hijo, su familiar, su joven, llegue corriendo y diga, voy a quemar todas las cosas en un instante, en un momento, tenga usted la certeza que más se demora en hacer eso que en volver a tener todo, porque no es de corazón, porque apenas está el inicio del proceso y él quiso cambios rápidos. ¿Por qué? Porque tiene la emoción a flor de piel. Entonces la emoción a flor de piel, yo he visto restauraciones que duran menos de una semana. Están en un proceso, hay un casi divorcio. Bueno, hermana, bueno, hermano, vamos a entrar en un proceso de restauración y a los 8 días llegan cogidos de la mano y dicen, ya, está terminado. Ya nos perdonamos, estamos felices, estamos en luna de miel. Muchas veces yo les he dicho, hermano, el proceso, no, ya terminamos el proceso. Pero no ha empezado. No, ya lo terminamos, ya le pedí perdón, ya me perdonó. Bueno, entonces oremos por la parejita, ¿por qué? Porque más temprano que tarde, hermano, se van a dar cuenta que eso no era de largo alcance. Eso sucede en todas las áreas de la vida. Las emociones. He visto muchas mamás muy contentas en su corazón, emocionadas. Mi hijo vino a la iglesia. Gloria a Dios por eso, pero esperemos que siga viniendo, que le entregue su corazón al Señor, que el Señor abra su corazón para que el Señor obre. A las 2, 3 semanas no volvió y estaba muy contenta. Dejemos la emoción a un lado y vivamos los procesos. Dios, si damos los pasos correctos, si aceptamos el consejo de Dios, ¿qué dice el versículo 7? ¿Ya lo aprendió? Capítulo 15, versículo 7, ¿qué dice? Que lo que usted haga va a tener, ¿qué? Fruto, resultado. Así de sencillo, obedezca al Señor y eso va a tener resultados, sí o sí. Pero cuando usted camina en obediencia, cuando usted se deja llevar por la emoción, se detiene en el proceso. La transformación de Asa se basó en ¿qué? Y ya vamos concluyendo este tema. Se basó en un consejo sabio, hermano. Así de sencillo. Tenga mucho cuidado con algo.
no todo consejero es confiable. Y eso es algo que usted debe reconocer. Pídale a Dios discernimiento, pero la Biblia dice algo muy claro: por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos muy rápidos para hablar cosas que no debemos hablar con todo el mundo. Hay personas que Dios va a poner y Dios va a mandar personas que ni siquiera muchas veces usted los va a buscar, van a venir a buscarlo a usted. Una advertencia, una palabra, un consejo rápido, y usted sabe que Dios está hablando a su vida a través de esa persona. Pero somos muy rápidos para irnos a contarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque queremos desahogarnos. Entonces nos reunimos con las personas, y hablo de las iglesias, y hablo del pueblo cristiano, y nos reunimos en la cafetería o algo. No quiere decir que no vaya y comparta con la gente. Vivimos en comunidad y eso crea unos vínculos que son bien importantes dentro de la iglesia. Pero hay cosas que para eso Dios ha puesto personas idóneas, con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, y le pueden dar a usted un consejo que viene del corazón de Dios. Pero va a haber muchas personas ávidas de escuchar. Cuente, ¿qué le pasa? Cuéntenos a todos los que estamos aquí. Venga, nos tomamos un tintico y aquí todos escuchamos y empezamos a opinar. Debería ser esto, debería ser lo otro, debería ir por acá, debería ir por allá. Hermano, la persona queda más perdida de lo que estaba y más desanimada si se pone a escuchar la voz del hombre. No todo consejero es confiable, tenga mucho cuidado. Usted debe ir, cuando busque un consejero, en busca de fuentes que Dios ha puesto, personas que puedan ser ese instrumento en las manos de Dios para dar ese consejo sabio. ¿Qué necesita usted? Discernimiento. Discernimiento, observar muy bien el testimonio. Vuelvo al tema: por sus frutos los conoceréis. Hermano, tarde o temprano, cuando vivimos así en comunidad, empezamos a identificar a las personas. Uno sabe, con discernimiento y también con mucha observación. Uno sabe que hay personas que, mejor dicho, no les puede decir absolutamente nada. Así de sencillo, nada. Pero también uno aprende a observar y conoce a las personas que son instrumentos en las manos de Dios, que son personas en que en los momentos en que usted lo necesite, siempre habrá un consejo de parte del Señor. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se sabe qué es? Si usted empieza a hablar y el otro empieza a intervenir con sus heridas, con sus dolores, lo mismo, y llevarlo a retroceder, renunciar y a tomar cuanto camino haya lejos de Dios, hermano, ahí no hay nada que hacer. Y sin embargo, eso es lo que la gente escucha más hoy en día. Le gusta a la gente escuchar eso. Y entonces nos vamos agrupando y ya tenemos el grupo de amigos, 2, 3, 4. Y yo le cuento mis problemas a mis hermanos en la fe. Gente que está igual de herida y perdida que usted y que no han buscado la dirección de Dios. ¿Qué fruto puede haber allí? Nada. Allí no hay fruto. Hay todo lo contrario. Estancamiento. Ahora, mire todo lo que decía aquí Azarías. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Versículo 7, pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Un buen consejero, palabra de Dios, anima, le muestra hacia dónde se dirige, le recuerda a usted de dónde viene, le recuerda que Dios ya ha obrado en su vida, le recuerda que Dios ya se ha manifestado y que usted ha visto el poder de Dios. En otras palabras, lo mantiene enfocado. Mira, tú estás mirando para todo lado, hay tantos problemas, hay tantas cosas, pero enfócate aquí, en Dios. Enfócate aquí, céntrate en Dios, porque allí vas a empezar a levantarte. Esa es la manera de levantarte. Pero si ninguno está enfocado en el Señor, enfócate en tu problema, en el odio, en el rencor, en el hermanito que te cae gordo, en el problema que tienes en la casa, en la venganza, en esto, en lo otro. No, hermano. Eso no viene de parte del Señor. Como les decía, implica discernimiento. Implica conocer a la persona un poco más y así evaluar cuáles han sido los consejos que han dado aquellos consejeros. El Salmo 1 nos dice claramente algo en el capítulo 1. Tenga mucho cuidado con eso, hermana. Vuelvo y le digo, muchas veces sin querer caemos
Pero ya cuando seguimos deliberadamente cayendo en esto, pues es nuestra decisión. Dice el Salmo 1, en los versículos 1 y 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Bienaventurado, dice la versión Reina Valera. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bendecido doblemente. ¿Cómo vivirá el que anda en consejo de malos? Bajo maldición, hermano. Deje de estar buscando consejos donde se vive bajo maldición. Dios tiene, no uno, muchos. Vuelvo y le repito, Dios puede usar personas. Un mensaje, un devocional, un momento, una charla, pequeña que sea. De pronto usted ni siquiera está buscándolo. Pero hay una persona que va a ser usada por Dios. ¿Qué le va a hablar? Palabra de Dios. Le va a recordar su lugar. Advertencias firmes. Hermano, deje de ser chismoso. Hermana, deje de hablar así. Pero es que nada. No lo haga. Porque en el momento en que lo está haciendo, usted se está apartando de Dios. Y Dios va a estar mientras usted esté con Él. Pero si usted decide darle la espalda, va por su cuenta. Acuérdese lo que el Señor ha hecho por usted. Enfóquese y céntrese, no en el problema, sino en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. Enfóquese en la voluntad de Dios, pero todo se terminó. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Dios le dijo eso? ¿Que ya era el final? No, pero parece. No, no importa lo que parece. Enfóquese en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Y cuando usted tome el consejo sabio, no tarde en ponerlo por obra y persista. Tenga paciencia, persista en hacer lo que Dios le manda hacer. ¿Por qué? Vuelvo y se lo repito, porque su trabajo será recompensado. Porque el resultado no puede ser diferente sino la bendición de Dios. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar en esta hora. ¿Cuántos consejos necesita usted? Yo creo que muchos, yo también, todos necesitamos consejo. Pero qué diferente es un consejo sabio y qué diferente es andar en consejo de malos, como lo dice el Salmo 1. Yo sé que a los cristianos nos gusta mucho hablar, pero tengamos mucho cuidado lo que hablamos, con quién lo hablamos, en el momento que lo hablamos. No que seamos hipócritas, sino que seamos sabios, que aprendamos a ponerle segurito a la boca. Hay personas que van a ser tremendamente usadas por Dios como bendición para nuestras vidas. Hay otros que quieren ser usados por el enemigo para enredar nuestra vida. ¿A cuál ha escuchado usted últimamente? ¿A quiénes busca cuando necesita consejo? Póngase un momento en el lugar de Asa. Imagínese que viene la palabra de Dios y el Señor le recuerda de dónde lo ha sacado, de dónde viene, y le hace advertencias firmes. Tú estás haciendo esto mal y estás haciendo esto mal, pilas, porque estás cayendo en la trampa. Y de pronto usted endurece su corazón y dice, pero es mi manera de hacerlo, punto. Así de sencillo, es mi manera de hacerlo, así me gusta, muchas gracias pastor, muchas gracias líder, yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque es lo que me funciona. Mire lo que dice aquí este capítulo. Profundice en este mensaje, ¿no? Llegue a casa y lea este capítulo, va hacia la Biblia de estudio, váyase palabra por palabra, versículo por versículo. Dios seguirá estando con usted si usted está con Él. Le ha dado victorias, gloria a Dios por eso. Pero en un instante, sin usted darse cuenta, se le olvidó que Él es el centro. Y se le olvidó que Él es el que dirige. Y ahora usted se siente vulnerable. ¿Por qué? Porque está cansado de pronto. ¿Cuánta gente está cansada de la situación que vive? ¿Cuántos matrimonios viven con un cansancio literal? Así, cansancio físico, espiritual, de todo. Ya no puedo más. ¿Cómo está? Vulnerable. Está vulnerable. Es que le quiero contar todo lo malo que me pasa. No. Más bien escuche y ponga su mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque ahí va a ver quién es Dios.
el que le dice que si usted hace su voluntad, va a haber resultados, va a ser recompensado. Ponga su mirada en el Señor. ¿A quién le cuenta sus cosas? ¿Dónde pide consejo? ¿Qué clase de consejos le han dado a usted? Los consejos no se dan por un manual. Dios tiene algo preparado para usted específico, para su hogar, para su matrimonio. Y su matrimonio es totalmente diferente a todos los matrimonios, de acuerdo al llamado de Dios, al propósito de Dios que hay en su vida. Y créame, entre más Dios quiera usarlo a usted y a toda su familia, más duro le va a dar el enemigo. Entre más Dios quiera usarlos a ustedes como bendición, como familia, más duro los va a atacar. Más duro, más duro, más duro, siempre. Hace poco le decía a una madre de familia, tu hijo es un futuro siervo de Dios. Entonces tienes una doble tarea, de cuidar un hijo y de cuidar un siervo de Dios. Y no va a ser una tarea fácil, porque si tu hijo no tuviera el llamado que tiene, ya solamente levantar un hijo es una tarea fuerte, pero más un siervo de Dios. Los ataques van a venir de todo lado, así que necesitas doble fuerza, doble unción, doble visión y estar muy metido con Dios por el llamado que hay sobre la vida de tu hijo. Tu tarea es doble. A todas las mamás de la iglesia, era una mamá con la que hablé, y le dije, a todas las mamás de la iglesia, tu tarea es el doble de la de ellas. Empieza. ¿Por qué? Porque Dios te va a recompensar tu obediencia. Pero mantente con la mirada puesta en el Señor. Tu hijo va a ser atacado por el enemigo. Los hijos de todos los que estamos aquí van a ser atacados. Yo puedo centrarme en el problema, o en el dolor, o en el desánimo que venga, o puedo mirar al Señor y decir, a pesar de esta falla, hay un propósito. Y recuerdo la misericordia de Dios y persisto. Un consejo es lo que necesito, seguir adelante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Dios, por tu palabra y por recordarnos hoy que el verdadero y sabio consejo viene de ti, porque tú eres quien nos conoce mucho más de lo que cualquiera de nosotros se conoce a sí mismo. Te doy gracias, amado Dios, por tu palabra, por los hombres y mujeres que son instrumento en tus manos, porque están metidos contigo en todo tiempo, en todo momento, y se convierten en esos consejeros sabios, como lo fue Azarías en un momento en que tú lo enviaste con una tarea específica. Te pido, Señor, por el corazón de aquellos que creen dar consejería, pero lo que hacen con sus palabras, con sus emociones, muchas veces es dañar los propósitos tuyos. Te pido, Señor, que quites toda venda de los ojos de aquellos que han sido confundidos con consejos equivocados. ¿Cómo alguien que no está metido constantemente con Dios puede dar consejos de parte del Señor? ¿Cómo alguien que no es enviado por Dios y no conoce la palabra y no está en intimidad con Dios puede aconsejar a alguien? Le dará recomendaciones desde su carne, desde su emoción, pero no del corazón de Dios. Y eso es muy peligroso, porque se trata de la vida de las personas, porque se trata que después de un consejo muchos van a salir a hacer lo correcto o lo incorrecto, porque se trata que después de un mal consejo puede estarse destruyendo un ministerio, después de un mal consejo puede estarse llevando al final un matrimonio, después de un mal consejo se puede destruir una generación. Pero cuando hay un sabio consejo, quien lo recibe sabe que es Dios mismo el que está hablando. Y Asa salió corriendo de ese consejo y empezó a poner orden en muchas cosas. Era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que tenía el respaldo de Dios, era un hombre al que Dios le había dado victorias contundentes y maravillosas. Y sin embargo, él entendió que todavía faltaba mucho para poner en orden. Tú y yo hemos visto victorias maravillosas y contundentes, pero te digo en el nombre de Jesús, todavía hay muchas cosas para poner en orden. Y qué bueno cuando el Señor envía un consejero sabio y nos señala y nos dice, mira, lo que tú no ves, yo lo veo. Lo que Dios me ha mostrado de ti. En nuestra vida hay no uno, muchos puntos ciegos. En nuestra vida hay muchos puntos ciegos, muchas cosas que nosotros no vemos y que pensamos que están bien. Y mucho más, cuando aparentemente vivimos de victoria en victoria y decimos, no, yo no tengo nada malo. Pero cuando viene un consejero sabio y nos habla
Oh, podemos ver el amor de Dios y no es un tema para salir corriendo ni molestarnos. Es un momento para decir gracias. Gracias, Dios. Gracias por amarme tanto. Voy a poner orden en lo que me falta. Y se fue este hombre y empezó a mirar todas las cosas que habían hecho sus padres, hasta su abuela. Y se dio cuenta que debería tomar decisiones y hacer cambios. Y todavía había ídolos levantados. Y todavía había imágenes. Y todavía había un montón de cosas por hacer. Y empezó a ponerlas por obra. Y cuando las puso por obra, ¿qué vino? Lo que Dios le habló, la recompensa. Y vivió en paz. Y tuvo tranquilidad mientras reinó. Porque Dios estuvo con él. Porque Dios ama la obediencia y bendice la obediencia. Dios estará contigo si tú estás con Él. Dios te seguirá dando victorias si tú caminas en obediencia. Pero si te apartas de Dios, Él se apartará de ti. Si pones en obra por obra, en práctica, lo que Dios te está hablando, Él te dará la recompensa. ¿Quieres la recompensa de quién? Ay, vivir en paz, vivir tranquilo. Darte cuenta que tu vida, tu hogar, tu trabajo, todo está rodeado por la palabra de Dios, por el amor de Dios, y que Él te tiene en el centro y te da su paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y no andas lleno de dolor, ni de argumentos, ni de cargas, no. Ahora vive lleno de la presencia de Dios. Y quizás te conviertas en un consejero también sabio, sabio. El que vive y permanece en la verdad. El que vive y permanece en la verdad. Ese es un consejero sabio. Hay muchos. Pero tristemente el pueblo sigue buscando a los que dan esos consejos equivocados. Oh Señor, guíanos, danos discernimiento, porque muchas de las palabras que escuchamos a nuestro alrededor, lo único que quieren es desviarnos de tu propósito. Enséñanos a oír tu voz, el consejo sabio que viene de tu corazón, el consejo sabio que trae libertad, el consejo sabio que nos anima, nos fortalece y nos impulsa a poner por obra todo lo que tú has establecido. Gracias, Señor, por darnos sabiduría y prudencia y por darnos el carácter, Señor, para caminar en ti, en tu voluntad y ver tu gloria. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.